Bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre estos versículos que vamos a ver en Juan 15. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, y ya estamos en Juan 15, entonces vamos a ir. Juan capítulo 15, por favor. Y ya vimos que Jesús nos dio su mandamiento de amando a su hermano tanto como Él amó a nosotros. Y Él nos dio ese mandamiento con un propósito, sabiendo que es ese amor y mostrando eso en su vida va a mostrar un contraste entre cristianos y los restos en este mundo. Okay. Y de verdad, hermanos, que ya siendo renacidos, siendo cristianos, sí, tenemos derechos, bendiciones que Dios nos dio según Juan capítulo 14. Pero ya vimos que también tenemos una responsabilidad a Jesucristo para tomar decisión si queremos ser sus discípulos o no, si queremos quedarnos conectados a esa vida verdadera o no. Sí. Y ya vamos a ver los resultados de tomando esa responsabilidad encima de ti, tomando su cruz y siguiéndole. ¿Cuáles son los resultados de siendo un discípulo de Cristo? Vea que Jesús quiere prepararnos para eso. Vamos a Juan 15 y versículo 18. La Biblia dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Mas ¿por qué no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo? Por esto os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tuvieran pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora ellos las han visto y aborrecen a mí y a mi Padre. Mas esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y Jesús nos avisa que el mundo os aborrecerá si vivimos para Él según su mandamiento. Entonces eso es el tema de hoy. Y eso es la verdad, hermanos. Si quieres vivir para Cristo, vas a padecer persecución. Vas a recibir ese odio que el mundo no te va a gustar. Entonces vamos a mirar algunas cosas en este contexto para exponerlo un poco más. Y pensando en versículos 18 y 19, vimos la palabra aborrece. ¿Qué significa esto en la Santa Biblia? Vamos a Génesis 29. Que puede ser que estás pensando que, Manuel, esto es muy fácil. Yo sé qué significa aborrece, y bueno, tiene ese significado, pero hay más en la Biblia. Génesis 29 y versículo 30 dice, dándote un contexto, esto habla de Jacob con sus dos esposas, Lea y Raquel. Y versículo 30 dice, y entró también a Raquel, hablando de Jacob, y la amó también más que a Lía, y sirvió con él aún otros 7 años. Hablando de Labán. Okay. Y vio Jehová que Lía era aborrecida. ¿Cómo? ¿Sí ves eso? Eso es un poco raro, ¿no? Y abrió su matriz, y Raquel era estéril.
Y aquí Dios nos muestra que aborrecer tiene que ver con preferencias, primeramente. ¿Sí? O primordialmente, si quiere decirlo así. Es decir, si amas a su esposo o esposa más que Dios, estás aborreciendo a Dios. ¿Sí? Ahora puedes pensar en esos versículos raros en los evangelios cuando Jesús dice que tienes que aborrecer a su madre, a su padre, a sus hermanos para seguirme. No significa que lo odias, sino que estás prefiriendo a ellos más que a Dios. Dios debe ser el número uno en su vida. Y aquí parece que Dios dio cuenta que Jacob amó más a Raquel que a Lía. Y él actuó según eso, porque Lía era la primogénita que se casó con él. ¿Sí, no? Entonces puede ser, si estás recibiendo aborrecimiento de este mundo, puede ser que tiene que ver un poco sobre las preferencias que personas tienen con otros en lugar de usted. ¿Sí, no? Y eso pasa a veces. ¿No? Pero también tenemos el otro extremo, Primera de Juan 3 y versículo 15. Primera de Juan 3 y versículo 15 dice: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Y históricamente, si piensas en el mundo de los discípulos, de los apóstoles, tiene que ver con los otros judíos que son sus hermanos en la carne, y estaban aborreciendo a Jesús, tenían homicida contra él, y también a los que siguen a él. ¿Sí? Ya vimos en el Evangelio de Juan que quería matar a Jesús muchas veces. ¿Sí ve la conexión? Y según Juan no tienen vida eterna dentro de ellos. Entonces a este extremo de teniendo preferencias, uno más que otro, hasta asesinato. Y espiritualmente cristiano eso aplica a nosotros porque el aborrecimiento que vamos a recibir de este mundo puede llegar entre ese rango de extremos. ¿Sí, ¿verdad? Puede ser que solamente está siendo menospreciado en su trabajo, porque eres el cristiano y tienen la expectativa que siempre vas a llegar temprano y vas a quedar más tarde en el trabajo y no piensan en ti cuando quieren subir a personas porque no quieren un cristiano allá siendo jefe. Eso es aborrecimiento según Dios. Personas escogiendo otros por preferencia. O puede ser un poco más duro porque predicas el evangelio en su trabajo o en su comunidad y ya viste que sus vecinos no quieren hablar contigo, quieren dejarte a solas. O en el trabajo, sí, hablan contigo cuando tienen que trabajar, pero después de eso, para charlar un poco y hablar sobre la familia, no quieren hacer todo eso. Te dejan a solas porque prefieren hablar con otros con cuales ellos pueden hablar sobre sexo, cosas malucas en televisión, etcétera, sin problemas porque reciben convicción por su presencia. Eso es aborrecimiento. O puede llegar a otro nivel porque ya estás ahí tocando puertas y tocas la puerta de alguien y ellos escuchan que eres de la iglesia bíblica bautista de yo no sé a dónde y ellos escuchan eso y cierran la puerta enfrente de su cama. Aborrecimiento. Esa falta de respeto. ¿Sí, ¿no? Pero usted siendo cristiano ya limpias el polvo de sus pies, ¿cierto? Y te vas respetando el lugar privado de esa persona, que es su casa y su porche. Aborrecimiento. O estás ahí predicando en la calle, como yo cuando estaba predicando en el Indy 500, acá en Indianápolis. Y alguien tiró una lata de cerveza a mí y me golpeó mis piernas. Aborrecimiento. ¿Sí, no? O puede ser un cristiano que en estos días vive en Corea del Norte o en el Medio Oeste y muere por causa de viviendo para Cristo. Todo eso es aborrecimiento que el mundo da a los discípulos de Él, a los que viven para Él. Y tienes que entender que eso pasará.
No, gloria a Dios que Dios no piensa así. Y nosotros debemos pensar como Dios piensa en este versículo que vamos a mirar. Vamos al Salmo 97. Porque el mundo aborrece a nosotros porque seguimos a Dios, ¿sí? Pero la verdad es lo que vamos a ver en ese versículo en los Salmos. Salmo 97. Salmo 97 y versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Y nosotros aborrecemos a ellos haciendo lo malo. ¿Sí ve? Entonces, siempre hay este contraste. Pero con nosotros no estamos ahí tratando de matarlos. Que rechazamos lo que hacen y tratamos de predicar lo que es bueno para que ellos puedan amar a Jehová también. Pero nota la promesa que Dios nos dio si amas a Él. ¿Sí ve? Si andas conforme a su voluntad. Si estás cumpliendo su responsabilidad siendo un cristiano que vive para Cristo. Versículo 10. Él, hablando de Jehová, Él guarda las almas de sus piadosos, gloria a Dios. De mano de los impíos los escapa. Y Dios siempre va a estar ahí para ayudarte, para que escapas de una manera espiritual o física. ¿Sí, verdad? Mi viejo hombre quiere buscar a esa persona que tiró esa lata a mí para darle un puño ahí en la cabeza. Mi nuevo hombre no le importa para nada, no soy ofendido. ¿Sí, va? Dios me dio la manera de escapar y escogí ser como Jesús. Y él recibió padecimiento y no respondió, dejando que Dios responde porque él era manso y humilde. ¿Sí, va? Juan 15 y versículo 20. Juan 15 y versículo 20. Ahora vamos a mirar versículos 20 y 21 y enfocar en algunas frases ahí. Comenzando con versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Entonces tenemos que acordar cuándo fue que Jesús habló con sus apóstoles, con esos 11 sobre eso. Juan 13. Juan 13 y versículo 14, por favor. ¿Qué dice? Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y vea que Jesús comenzó explicando este concepto de amando a su hermano aquí en Juan 13. Acuerda que esto es la misma noche. Todo esto es una conversación de Jesús con sus apóstoles. Es decir, no acuerda esto. Cuando estás ahí tratando de hablar con este mundo que aborrece a mí, dice. ¿Por qué? Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es decir, vas a recibir odio del mundo, eso va a pasar, pero no compara a Jesús. Y si reconoces que Él lo sufrió antes que usted, puede ser que buscas a Él para que Él te apoya y Él te ayuda, Él te da consuelo en esa misma situación para que actúas como Él actuó y piensas como Él pensó. Aquí, para que es algo real, es una respuesta real, no es solamente usted tratando de pelear con sus deseos carnales, no. Jesús nunca tenía ese pensamiento de responder a los que trataron de odiarlo, sino Él estaba listo a predicarles y decirles la verdad llena de gracia. ¿Sí? 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Y hablábamos mucho sobre eso cuando estudiábamos Juan 3.
¿ya? Pero tienes que hacer lo que Él había dicho para que puedas recibir esa bendición, para que puedas ser bienaventurado. ¿Sí? Y eso nos conecta a Primera de Pedro 3. Vamos a ver. Primera de Pedro 3. Porque Pedro era uno de los apóstoles ahí en esa pieza arriba. ¿Sí? Y Primera de Pedro 3 y versículo 14, él dice: mas también si alguna cosa padecéis por amor a la justicia, sois bienaventurados. ¿Sí ve? Él aprendió esa lección y está dando eso a nosotros también en estos días. Por tanto, no temáis por el temor de aquellos y no seáis turbados. ¿Ves? No hay razón. Y él sigue diciendo: más santificado el Señor Dios en vuestros corazones. Es porque Dios está involucrado ahí. ¿Sí? Él recibió lo que Jesús dijo en Juan 14. No seáis turbados en corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dijo Jesús. ¿Sí ven? Eso es la conexión. Regresando a Juan 15. Juan 15 y versículo 20. Disculpa. Juan 15 y versículo 20. Después el Señor y ese colon dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. ¿Sí? Y ahora llegamos a este concepto de persecución. ¿Qué es eso exactamente? ¿Sí? Porque parece que el mundo que os aborrece quiere darnos persecución. Entonces yo quiero saber lo que significa eso, según Dios. Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, dejando su dedo en Juan 15. 2 Corintios 12 y versículo 10, que dice: por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas. Esto es Pablo hablando a los corintios sobre él. En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, ahí es la palabra, en las angustias por amor de Cristo. Eso es persecución. Angustia, tribulación que recibes por el amor de Cristo. Cuando tratas de vivir para Él y mostrar a Él a otros y alguien te trata mal en contra de usted haciendo lo bueno. Eso es persecución. Vea la diferencia entre persecución y castigo. Castigo es recibiendo algo cuando haces algo malo, no cuando haces algo bueno. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, cristiano, si estás viviendo para Cristo y el mundo te da persecución, no pienses como es un castigo. Pero hay muchos cristianos que evitan viviendo para Cristo porque ellos sí piensan en esa manera. No me gusta eso. ¿Tú crees que Jesús le gustó eso? Él siguió a la cruz por el gozo de pensando que él podía salvar su alma. Por eso él endureció todo ese padecimiento ahí en Calvario. Y la contradicción de pecadores entre él mismo, que no sabía. Un siervo no es mayor que su Señor. ¿Dónde estás, cristiano? Okay. Y la verdad es que persecución es el resultado de viviendo para Dios según sus mandamientos. Por eso, 2 de Timoteo 3 y versículo 12 dice: aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Es garantizado. ¿Sí ves? A todos. Pero sabes que hay muchos cristianos que no quieren vivir para Cristo. Entonces, para ellos, estoy recibiendo persecución cuando tengo que pagar mis cuentas. Eso tiene nada que ver con la vida cristiana. Eso no es persecución. Eso es usted siendo un vago porque no quieres pagar sus cuentas. Ponete a trabajar y págalos, por favor. Y deja con las bobadas. Persecución tiene que ver con viviendo para Cristo.
¿Sí ve? No porque no puedes comprar un carro especial o cosas así. Y los cristianos de la Odisea de esta época, muchos de ellos piensan así, especialmente en este hemisferio oeste de esta tierra. No sabemos nada sobre persecución, es muy triste. Vamos a Lucas 7 para recibir un ejemplo sobre la persecución para que veas que no tiene que ver necesariamente con la manera en que prediques la palabra, porque hay algunos que piensan que puedes evitar la persecución si lo haces de una manera bonita, ¿sí? En lugar de una manera dura. No necesariamente. La pregunta es si estás siguiendo el guía del Espíritu Santo. Entonces, si estás haciendo eso, es correcto. Si es algo fuerte o algo más, yo no sé, gentil, algo así, benigno, o yo no sé qué. Lucas 7, y versículo 28. Y nota también que ese contexto conecta con los líderes religiosos, el mundo para los apóstoles históricamente. Lucas 7 y versículo 28 dice, esto es Jesús hablando, porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Entonces la gente común recibieron el mensaje de Juan el Bautista. 30. Mas los fariseos y los sabios de la ley, oh, yo soy tan sabio, soy un erudito de la ley de Dios, soy un papa y todo eso. Desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. A ver, eso es interesante, ¿no? El consejo de Dios, ¿quién está hablando? Pero Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová son raros, pero ok, eso es otro estudio. 31. Y dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Okay. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene. Okay. No me gusta Juan el Bautista, él me dice que veniste para arrepentirse, generación de víboras, no me gusta a él. Y él no estaba ahí comiendo con personas y todo eso, pero dices de él que él es un demonio, porque viene ahí muy duro, muy brusco en su opinión. Es que no me gusta cómo él me predicó. Tiene nada que ver con el mensaje, ¿sí ven? Quieren atacar el mensajero, el odio de este mundo contra el cristiano, el discípulo de Cristo. Pero 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y ya alguien llega tratando de hacerlo un poco más bonito para ti, tratando de comer y beber con la gente, y no te gusta a él. Y no quieres escuchar su mensaje otra vez, entonces atacas el mensajero. Eso es el mundo. Eso se llama en la manera filosófica, bla, 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 ad hominem. Atacando al hombre en lugar de enfocando en el mensaje, en la cuestión que estás argumentando ahí. Eso es algo de los humanos. El mundo aborrece a los que viven para Cristo. Y no importa necesariamente cómo le predicas, solamente importan que no quieren seguir esas palabras. Eso es el problema. Y es por eso que Jesús termina en versículo 35 con, mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos, ¿sí ve? Porque hay sabiduría saliendo de la boca de Jesús y Juan el Bautista, que es la palabra de Dios.
Y eso sigue justificado en cualquier hijo que está predicando. Los que odian cada mancha que está ahí en la carne y los que tienen compasión tratando de hacer diferencia, no importa. La sabiduría siempre está justificada por sus hijos. Gloria a Dios. Entonces, cristiano, por favor, sigue el guía del Espíritu Santo. A veces se quiere que estás un poco más fuerte con alguien, a veces no. Tienes que ser sensible y reconocer en cuál manera debes responderle. Y Él sabe más de usted que usted sabe. Él sabe lo que puedes hacer. Y en cuál manera eres más eficaz con cualquier persona. Entonces deja que Él te guíe. Reconociendo que puede ser que recibes un poco de odio por predicando sobre Cristo y el crucificado. Okay. Juan 15. Juan 15, versículo 20, después de perseguirán, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí Jesús dice que si los cristianos guardan sus palabras para ser discípulos, puede ser que hay algunos en el mundo que van a guardar la misma palabra que dices, porque sus palabras conectadas con su testimonio tienen afecto. Eso es lo que es necesario. Y puede ser que ellos escuchen. Y esto otra vez conecta con Juan 13. Entonces vamos a ir. Juan 13 y versículo 19, por favor. Y la Biblia dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucediere creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, es decir, recibiendo los apóstoles, a mí recibe. Entonces recibiste el evangelio de Cristo que los apóstoles predicaron, recibiste a Cristo, cristiano. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió, recibiste Dios el Padre también. Entonces este concepto de solamente que recibes el Espíritu Santo después de siendo salvo de los pentecostales, falso según Jesús. Cuando recibes a Él, recibes a Dios. Espíritu Santo es Dios. ¿Tiene sentido? Pero enfocando en la conexión, nota que Jesús ya dijo a ellos que si hacen lo que dice, otros, puede ser que otros reciben el mensaje de ellos, que es el Evangelio, y también guardan esas mismas palabras. ¿A quién está refiriendo? A ti, a mí, a cualquiera persona que tiene Jesucristo como su Señor y Salvador, porque arrepintieron por lo que son, pecadores, y ponían su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarlos. ¿Sí? Entonces, eso sigue en estos días, porque cristiano, usted también va a predicar ese mismo mensaje, y puede ser que si estás ahí predicándolo y vives según eso, que hay otro en este mundo que recibe ese mensaje y ellos también reciben a Jesucristo. Entonces, hermanos, con todo esto puede ser que estás preguntando, ¿por qué es así? ¿Por qué el mundo tiene que aborrecerme? ¿Por qué no solamente puede aceptar que soy un cristiano? Porque tienen tolerancia de todos los restos de las religiones. No hay problemas con cualquier cosa. ¿Por qué el cristianismo es el único que todos en ese mundo rechazan? Buena pregunta. Puede ser porque es la verdad. ¿Sí? Pero yo voy a dejar que Pablo nos explica esto. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Porque si recibes las palabras del apóstol Pedro, puede ser que estás recibiendo las palabras del Señor Jesucristo también. Vas a guardarlos. Primera de Pedro 4. Y versículo 14 dice, si sois vituperados, estás padeciendo,
Por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Es una bendición, ¿sí? Sufrir para Cristo. ¿Por qué? Ahora vamos a saber por qué. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la razón. El Espíritu Santo mora en ti y estás lleno de Él, tanto que Él está saliendo por medio de su boca y su forma de actuar en el mundo, su conversación. Y personas pueden ver Cristo en ti. Y vas a sufrir. Porque Cristo, cuando Él estaba aquí, su presencia solamente era suficiente para que había algunos que rechazaban su mensaje y odiaba a Él. Porque Él dijo la verdad. Él dio esa verdad con gracia. Y bueno, no querían decir que Él era Mesías. Dios manifestado en la carne. Versículo 14, ¿por qué perdí? Yo dejando ese versículo ahí. Primera de Pedro 4 y versículo 14, después de vosotros, cierto según ellos, Él es blasfemado. Esa es la cosa, el mundo es una cosa loca porque ellos quieren dar sus labios, palabritas a Cristo diciendo que están siguiendo a Él. Y dicen a ti, cristiano, estás blasfemando sobre Cristo, no estás hablando la verdad sobre Él. Pero dicen eso a ti porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y están recibiendo convicción ahí en su corazón. No le gusta. Siguiendo. Mas según vosotros es glorificado. Estás glorificando a Cristo cuando vives para Él. Entonces, versículo 19. 1 de Pedro 4 y versículo 19. Por lo que, aun los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, haciendo bien como a su fiel Creador. Es decir, trata de cumplir Salmo 97, versículo 10. Confía en Dios en esos momentos, porque Él va a guardar sus almas y darte una manera de escapar de ellos. Los que odian a Él, esas personas que son parte de este mundo impío. Juan 15. Juan 15. Y ahora vamos a hablar de versículos 22 y 20 hasta 24 que hablan sobre personas que aborrecen a Cristo. Y históricamente esos versículos se refieren a los líderes religiosos con cuales odiaron a Jesucristo personalmente, y también si lees el libro de Actos de los Apóstoles vas a ver que ellos también no les gustaron a los apóstoles. Para ver eso en acción, vamos a Juan 8, para que puedas ver qué pasó históricamente. Juan 8, por favor. Solamente voy a leer esos versículos para que puedo tratar de acordar algo porque ya estudiábamos todo esto. Juan 8 y versículo 23 dice, y les decía, Jesús hablando con los líderes religiosos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Vea que Jesús le dijo claramente. Él dijo muchas veces, yo soy el que soy. ¿Sí va? ¿Quién eres? Quieren escuchar. Y por eso van a quedar en sus pecados. Capítulo 9, Juan 9, versículo 39. El mismo día otros fariseos y escribas llegaron a Cristo para preguntarle algo. Después de él saliendo del templo, porque la gente quería apedrearle en ese momento. Juan 9 y versículo 39.
Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y para que los que ven sean cegados. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora decís: vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Porque ellos vieron a Jesucristo. Ellos vieron las obras que él estaba haciendo en frente de ellos, esos milagros. Ellos escucharon las palabras de Cristo, ¿sí? Y los fariseos en Juan 15, que después de todo ese tiempo su ministerio siguieron ahí con su odio, aborreciendo a Jesús, ellos son parte de ese mundo. Y si aborreces a Cristo, aborreces al Padre, porque las obras y las palabras que él predicó son de Dios el Padre. ¿Sí, va? Okay. Y si lees los Actos de los Apóstoles, vas a ver que eso siguió en los Actos, cuando los apóstoles predicaron sobre Cristo y el crucificado, diciendo que ellos mataron a su Mesías. Cumpliendo este versículo históricamente, porque Jesús habló con los apóstoles. Pero para nosotros, espiritualmente también se refiere a nosotros, porque nosotros habíamos escuchado el Evangelio de Cristo y tenemos que tomar una decisión. Vamos a Juan 2. Juan 2. Juan 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el juicio de este mundo tiene que ver con la decisión que cada persona tiene que tomar, sobre Jesucristo y el crucificado en Calvario. ¿Vas a recibirle como su Señor y Salvador o vas a rechazar su obra para seguir en sus propias obras? Si haces la segunda, vas a seguir parte de este mundo y vas a aborrecer a cada cristiano que trata de decirte que no puede salvar a sí mismo. Necesitas el sacrificio de Jesús. Necesitas a su sangre, a Él. Porque usted no puede salvar a sí mismo. No puedes pagar para sus pecados. Eres un pecador. Su sangre está manchada, corruptada con su pecado. ¿Sí? Necesitas a Cristo. Y en estos días seguimos predicando ese mismo evangelio a otros y vas a ver, si no quieren recibir esto, que vas a ver un poco de aborrecimiento que sale de su boca en ese momento. Puede ser un poco como, no me gusta eso, hasta cosas físicas, ataques y todo eso. Depende de dónde estás y la situación. Juan 15, versículo 25. Juan 15, versículo 25. Jesús dice que todo esto cumple una profecía en la ley. Entonces quiero llevarles ahí para que podamos ver a dónde está esta profecía. Vamos a Salmo 35. Salmo 35, dejando su dedo en Juan 15. Salmo 35. Y versículo 19 dice: no se alegren de mí mis enemigos sin por qué, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo. Y Jesús está citando esa parte ahí, que me aborrecen sin causa, porque no hay razón de aborrecer a Dios. Él no había hecho algo malo o algo incorrecto. Ellos viven por medio de Él, existen por Él, pero ¿por qué aborrecen a su Creador? No hay causa, no hay razón con eso. ¿Sí? 20. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. ¿Sí ven?
Los que aborrecen a Cristo son listos para hablar contra ti, diciendo mentiras sobre ti, cristiano, etc., porque el mundo os aborrecerá. ¿Sí? Y no hablan paz. Cuando tú estás predicando el evangelio, ¿sí ven? Estás predicando ese evangelio de paz a otros, para darles paz para con Dios y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Sí ves? Jesús está hablando de nosotros ahí, y los apóstoles ahí también. Okay. Dejando su dedo en Salmo 35, vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Y ya voy a leer versículos 26 y 27 antes de exponerlos. Juan 15 y versículos 26 y 27 para terminar este capítulo. Y Jesús dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Y mira que esos dos versículos son después de Jesús citando el cumplimiento de profecía como si fuera que había una conexión. Y vamos a ver eso en Salmo 35 en un momento. Pero vea que Dios nos dio el Consolador por esta misma razón. ¿Sí, va? Porque el mundo os aborrecerá y Él no quiere dejarnos a solas. El mundo sí, pero Él no. Dios siempre está contigo, cristiano, si realmente renaciste, porque Él vive adentro de su corazón. ¿Verdad? Consolador, consolador, ¿qué significa eso? Consolación significa fuerza. Jesús quiere hacerte fuerte adentro, en su interior. ¿Sí? Y vea que Dios te da ese consolador para que puedas testificar de Él. El Señor Jesucristo es su nombre. ¿Sí? Tú puedes hablar de Dios con el mundo, no hay problemas. Puedes hablar de ese espíritu con todo el mundo, no hay problema. Pero cuando invocas el nombre del Señor Jesucristo con alguien, ellos saben que estás hablando del Jesús de la Biblia y no otro Jesús, y no un espíritu falso, y no otro Dios. ¿Sí? Y es cuando eso pasa que ya necesitas esa consolación, porque el mundo te aborrece y vas a recibir persecución. ¿Sí? Otra cosa con versículo 26 ahí, nota que Jesús dijo que Él va a enviar el Espíritu Santo. Pero en Juan 14, Él dijo que el Padre va a enviar el Espíritu Santo. ¿Está pasando ahí? ¿Sí, verdad? Esto es otro ejemplo de la divinidad en acción, porque Jesús es tanto como Dios, Él es Dios tanto como el Padre es Dios. Y Dios envía a su Espíritu. ¿Sí, verdad? Entonces, algo para notar cuando hablas con algunos que rechazan la divinidad. Versículo 27. Porque ya predicamos mucho sobre el Consolador en otros estudios, quiero seguir. Versículo 27 dice, y vosotros también daréis testimonio. Y ahora vamos a hablar de nosotros, porque Dios nos dio el Consolador para dar testimonio de Él. Eso es la razón. ¿Por qué necesitamos a alguien para darnos fuerza en nuestro interior? Darnos consolación para hacer la obra. Vamos a Actos 4. Actos 4. Vamos a verlo con los apóstoles con cuales Jesús está diciendo todo esto en Juan 15 y ver cómo se conecta a nosotros. Actos 4. Actos 4 y versículo 29 dice, y ahora, Señor, pon los ojos en sus amenazas
y da a tus siervos que con toda confianza hablan tu palabra. 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaba congregado se conmovió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, tienen el Consolador, y hablaron animosamente la palabra de Dios. Entonces, si estás lleno del Espíritu Santo, número 1, vas a tener confianza en la palabra de Dios, tanto que Dios ya preparó su corazón para predicar sus palabras al mundo, sabiendo que el mundo va a darte un poco de persecución por eso. Y después, siendo lleno del Espíritu Santo, ya tienes ese ánimo para proponer esa preparación en su corazón, decir, sí, Señor, voy a ir a predicar su palabra. Yo quiero hacerlo. ¿Verdad? Ya sé que debo hacer, yo quiero hacerlo. La última cosa es obedeciendo, es decir, haciéndolo. Segunda de Corintios 7. Mirando otro apóstol, el apóstol Pablo, vea lo que él dice. Segunda de Corintios 7 y versículo 4. Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucha gloria tengo de vosotros. Lleno estoy de consolación, está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y ese mismo Espíritu Santo te hace atrevido para hacer la obra, para cumplirlo, para que puedas sobreabundar en tribulaciones porque estás ahí predicando ese evangelio, ¿sí? Entonces, básicamente estoy diciendo que Dios te da poder para predicar su evangelio ahí, en este mundo. Porque su viejo hombre no quiere hacerlo. Entonces, tienes que llegar a Dios y acercarse a Él y tratar de vivir para Él, para que Él pueda llenarte y puedes servirle de la manera correcta. ¿Okay? Juan 15 y versículo 27 dice, porque estáis conmigo desde el principio, es como termina. Perdón. Okay. Y recuerda que Jesús está hablando con los 11, ¿cierto? Entonces, Él está refiriendo a algo específico históricamente. Vamos a Juan 2. Juan 2 para ver eso. Juan 2 y versículo 1 dice, versículo 11 dice, este principio de milagros, ¿sí ve? Hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿No ves? Esos 11 ahí estaban con Jesús desde el principio de su ministerio. Entonces, Él está diciendo todo esto a ellos para prepararles, porque ellos van a ser los que se van en todo el mundo, dando el mensaje de su evangelio a ese mundo. Entonces, ellos fueron escogidos para esa obra específica, gloria a Dios. Pero no solamente esto, sino Dios sabe que nosotros, ahora en 2020, que vamos a estar ahí leyendo y estudiando el Evangelio de Juan. Entonces no tenemos que ir. Ustedes saben, Juan 1 y versículo 1, ¿no? En el principio ya era el verbo. ¿Sí ve? Comenzaste con el principio de este libro de Juan. Entonces estaba ahí con Jesús durante todo su ministerio en la historia, leyéndolo y viendo lo que pasó con él. Ya estudiábamos todo eso. Y ahora Jesús está diciendo a ti, cristiano, estaba conmigo desde el principio, vas a seguirme. ¿Sí? Yo te di todo, sigo dándote todo, quiero darte más de mi espíritu. ¿Estás listo de vivir para mí?
porque estaba conmigo desde el principio, dice él. ¿Sí? Palabras que debes tomar en cuenta aquí en su corazón. Afectan a mí. Por eso sigo viviendo para Cristo. Puedes decir lo mismo, cristiano. Si no, por favor, piensa en Calvario lo que Jesús hizo para su alma. Y espero que cambie su pensamiento. ¿Sí, no? Y ya llegamos a esos dos versículos porque es muy raro que el versículo 26 comienza con empero. Empero. ¿Sí, para los que estudian la Biblia, si estás mirando esa palabra, una palabra que muchos no consideran mucho, empero, ¿por qué empero? Es como si fuera que Jesús está diciendo que sí, el mundo va a hacer esto contra mí porque me aborrecen sin causa. Empero yo tengo esto en respuesta, que es mi espíritu el consolador por medio de los mansos en Salmo 35, los que siguen a mí, ¿sí ven? Y predican a mí. Ellos van a testificar de mí, empero del mundo tratando de aborrecerme. Porque si no sabes, Jesús venció contra el mundo. Y Él sigue venciendo por medio de usted, cristiano. Vamos al Salmo 35. Salmo 35 y versículo 23. Lo que estoy diciendo aquí es que lo que estamos leyendo en Juan 15 con los apóstoles y cómo eso se aplica a nosotros, hermanos, nosotros estamos cumpliendo profecía. Estás aquí en la Biblia. Salmo 35 y versículo 23 dice: recuerda y despierta para mi juicio, Dios mío, y Señor mío, para mi causa. Y Jesús orando a Dios, diciendo: despierta, Dios, a mi causa. El Consolador va a testificar de él. ¿Sí, 25. No digan en su corazón, hola nuestra alma. No digan desecho de hemos. Avergüéncese y sean confundidos a una. Y aquí el salmista está hablando sobre los que son parte del mundo, que rechazan a el Mesías. Esto es un salmo mesiánico, si no sabía. 26. Los que se alegran de mi mal, ¿sí? Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Vea que Jesús está pidiendo eso. Por favor, Espíritu, hace algo contra ellos, avergonzarles, ¿sí ve? Darles confusión, visitarles con eso, y vamos a ver que el Espíritu hace esas cosas en una manera en Juan 16, pero no quiero adelantarme. Versículo 27. Canten y alégrense los que se huelgan de mi justicia. Eso es usted, cristiano. Y digan siempre: sea ensalzado Jehová, el que ama la paz de su siervo. Y nosotros estamos predicando sobre ese siervo que padeció, el Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? Estamos levantando a Jehová, levantando al Padre por predicando sobre su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces espero que el versículo 28 es parte de su vida, porque dice: y mi lengua hablará de tu justicia todo el día de tu loor. ¿Eres así, cristiano? Wow, Manuel, qué cosa, ¿eh? Sí. Todo esto que pasó, este discurso en la pieza arriba, es una bendición muy grande para los cristianos que quieren vivir para Cristo. Y lo que es muy raro para mí es que hay tantos cristianos que leyeron el Evangelio de Juan y recibieron nada en ese Evangelio, y por eso no siguen con Cristo para vivir para Él. Muy triste. Es como lean las palabras y entran su oído espiritual y salen de otro oído. No pueden ver, no están recibiendo nada, porque no quieren vivir para Él. Pero puede ser diferente. Y Jesús, sabiendo esto, Él había dicho todo esto a sus apóstoles en ese tiempo y también a nosotros espiritualmente. Y entonces, Juan 16,
Juan 16 y versículo 1, él concluye este discurso pequeño diciendo, estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. ¿Sí? Porque sí, si reconoces sus derechos siendo un hijo o hija de Dios y reconoces la responsabilidad que tienes a su Señor para vivir para Él y tomas la decisión de ser su discípulo y sabes los resultados de viviendo para Él, que es persecución de este mundo, porque el mundo os aborrecerá. Si sabes todo eso, sabes que no vas a ser ofendido cuando pasa, porque ya tienes esa expectativa. Ya sabes de eso porque Jesús te dijo que va a pasar y sabes que Él lo sufrió también en la tierra y Él está contigo para darte consuelo durante su propio padecimiento para Él. Gloria a Dios. Entonces, cristiano, no sea ofendido por viviendo para Cristo. Reconoce que solamente parte de viviendo para Él, para que puedas reconocer y tener comunión con los padecimientos de Cristo en la tierra. Entonces, ¿estás listo para vivir para Cristo, cristiano? Porque sí, si decides eso, la verdad es que el mundo va a aborrecerte. Vamos ahora y después preguntas. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad que sí, el mundo va a aborrecernos si tomamos la decisión de ser su discípulo y vivir para ti. Ayuda a nosotros de seguir adelante contigo, tomando nuestra cruz para seguirte, sabiendo que sí, eso puede pasar, pero es mejor para el mundo y también para nosotros si seguimos a ti. Y tratamos de mostrar a ti en nuestras vidas y predicar sobre usted y usted crucificado en la cruz. Ayúdanos, Señor, y guiarnos para dar el Evangelio de una manera correcta, según su gracia y con verdad. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cuál nombre oramos. Amén.